Estimados estudiantes, de nuevo no tengan muy buen día. Debido a que hemos tenido constantes inasistencias a nuestra clase de estadística por varios motivos, tomé la decisión de hacer estas clases grabadas para que usted las mire en su casa, desarrolle la guía en su casa y la clase es para aclarar dudas y poder avanzar en nuestro tema. El tema de hoy corresponde a conjuntos, ya lo vimos en clase, sin embargo, pues por la inconstancia voy a volver a retomar el tema y profundizarlo. Un conjunto es una colección de objetos bien determinados, es decir, dado un objeto y un conjunto, se puede establecer si el objeto pertenece o no pertenece al conjunto. Cada objeto del conjunto se llama elemento. Los conjuntos se nombran con letras mayúsculas A, B y C. Para nombrar los elementos se usan letras minúsculas como la A, la B y la C. Un conjunto se puede representar por medio de diagramas o escribiendo sus elementos entre llaves. Diagrama de Venn es una disposición circular en donde dentro de esa disposición, dentro de ese círculo, van los elementos y por fuera va el nombre del conjunto. Diagrama lineal. Si mi conjunto tiene que ver con números, se podría llegar a colocar en una recta numérica que ya la conocemos. Entre llaves. Es la forma más usual de nombrar conjuntos, de escribir conjuntos, y va la letra mayúscula nombrando el conjunto un igual, las llaves y los elementos se separan con comas. Representar en un diagrama de Venn los siguientes conjuntos. El conjunto de números enteros mayores que -6 y menores que 3. Piensa un momentico cuáles son esos números mayores que -6 y menores que 3. Y los vamos a poner en un diagrama de Venn. Es un círculo donde dentro vamos a colocar esos elementos. En este caso son -5, -4, -3, -2, -1, el 0 y el 1. No es necesario colocarle comas, simplemente separaditos. El conjunto de números naturales entre 18 y 32. ¿Qué números naturales hay entre 18 y 32? Piénsenlo. Nos vamos a colocar en un diagrama. Y está el 21, 22, 23, 24. Aquí va un 25, no un 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. ¿Listo? Aquí hay un error. El 32 no está entre. Entonces no debía haber colocado el 32. Lo coloqué a propósito para que se dé cuenta. Entonces sí, yo estoy diciendo entre 18 y 32 son los que son el siguiente número 38 y el número anterior a 32, que sería el 31. Clases de conjuntos. Los conjuntos se clasifican de acuerdo a sus características y a la cantidad de elementos. Los principales y de mayor uso son el conjunto universal o de referencia. Es el conjunto más grande que se pueda encontrar en una determinada situación. Se denota con la letra U. El conjunto universal no es único, pero una vez se fija, ya no es posible cambiarlo. Vamos a hablar de un ejemplo. Voy a llamar a mi conjunto universal. Esto en matemáticas se lee. Estoy buscando los números naturales menores que 20. Así se lee. X tal que X, números naturales menores que 20. O más sencillo, los números. Estamos buscando los números naturales menores que 20. ¿Cuáles son? Entonces ahí están. En mi conjunto universal generalmente es una disposición, se hace mediante un diagrama de Venn, pero si el conjunto universal lo voy a poner como diagrama de Venn, ya no es circular, sino es un cuadrado, un rectángulo. Dentro de él voy a colocar los números menores que 20. Ahí están todos los números menores que 20. Ahora voy a hablar de algo que se llama subconjunto. Entonces voy a decir que A es un subconjunto de U. O sea que A está metido en U. Y estoy buscando los números impares entre 4 y 16 que estén aquí, en este conjunto. Entonces voy a decir, entonces, como A es un subconjunto, lo voy a poner como un diagrama circular. El conjunto universal, un diagrama rectangular. Dentro del conjunto A van a ir todos los elementos impares entre 4 y 16. Y por fuera de A y dentro de U, o sea, en toda esta región, vamos a colocar los números que sobren. Entonces ahí están, miren. Dentro de A están
todos los números impares entre 4 y 16, el 5, el 7, el 9, 11, 13 y 15. Y por fuera dejé todos los del universal, todos los que estaban aquí, pero que no cumplían con la característica del conjunto A. Entonces, esa es una forma, una disposición del conjunto universal cuando se tiene un subconjunto. Clases de conjuntos. Conjunto unitario es el conjunto formado por un solo elemento. Por ejemplo, busquemos los números primos y primos pares. Si no recuerda que es un número primo, por favor, búsquelo por YouTube. Ahí le explican muy bien cuáles son los números y qué son los números primos. Entre los números solo existe un elemento que cumple esa característica. O sea, que sea primo y que sea par. Y ese es el número 2. Por lo tanto, el conjunto de números primos pares es unitario. Entonces, si yo quisiera nombrar ese conjunto, entonces diría, por ejemplo, lo voy a llamar A, que mi conjunto A es el formado por el 2 nomás. ¿Cierto? No tiene sino un solo elemento, el 2. Ok, continuamos. Conjunto vacío. Es un conjunto que carece de elementos, o sea, no tiene elementos. Se denota con el símbolo griego, este simbolito que se lee phi, y con un par de llaves sin elementos en su interior. De esta forma, ¿sí? Entonces, como ejemplo, dice que D es el conjunto, estamos buscando el número que es la raíz cuadrada exacta de 3. Entonces, ¿qué es la raíz cuadrada de 3? Es buscar dos números igualiticos que multiplicados me den 3. ¿Qué números iguales multiplicados dan 3? ¿Cierto que no hay? Entonces voy a decir que mi conjunto D es vacío, o se escribe así con la letra phi, o se escribe 2 llaves, sin nada dentro de ellas. ¿Listo? Sigamos. Clases de conjunto. Un conjunto finito. Es un conjunto que está formado por un número determinado de elementos que se pueden contar. Como ejemplo, A es el conjunto de los elementos. Estamos buscando números naturales entre 5 y 12. ¿Cuáles son los números naturales entre 5 y 12? El 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Mira que este es un conjunto finito porque lo puedo contar. 1, 2, 3, 5, 6 elementos, ¿cierto? Mi conjunto A tiene 6 elementos. Y ahora vamos a hablar del conjunto infinito. Es un conjunto que tiene un número indeterminado de elementos. Es decir, no se pueden contar sus elementos. Por ejemplo, el conjunto de números naturales mayores que el 5. ¿Qué números naturales son mayores que el 5? Es el 6, el 7, el 8, 9, ¿hasta dónde? ¿Cierto que no tiene fin? Entonces se llaman infinitos porque no me puedo poner a contar porque si no, nunca terminaría. Ok. Escribir en notación de llave los siguientes conjuntos. C. El conjunto formado por los números naturales mayores que 3, pero menores o iguales que 20. Piense un momentico. ¿Cuáles son los números naturales mayores que 3, pero menores o iguales que 20? Listo, ahí está la respuesta. Analícela, piénsela. Si tengo razón o no. Cuando digo menores o iguales es porque voy a tener en cuenta el número, el 20. Si fuera solamente menores, solamente podría llegar hasta el 19. B. D es el conjunto de vocales que forman la palabra dinosaurio. Aquí cometí un error, a propósito porque quiero enfatizar una cosa. Entonces voy a nombrar mi conjunto D, dinosaurio. ¿Qué pasa? ¿Por qué no escribí toda la palabra? Pues porque la letra I se repite, no la puedo colocar sino una sola vez. La letra O se repite, no la puedo colocar sino una vez. ¿Listo? El error está en que como son letras, si son elementos deben ser en minúscula. ¿De acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Por eso decidí dejar ese errorcito para enfatizarlo. En el C, M es el conjunto de los números enteros menores que menos 2. Ponga una recta numérica en su cabeza. Todos los números menores que menos 2 son los que están a la izquierda. En la recta numérica, en la izquierda. Entonces ahí está la respuesta, miren. A la izquierda de menos 2 está el menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Como es un conjunto numérico, debe estar organizado desde el más pequeño
hasta el más grande. D. El conjunto formado por los números divisores del 24. Ahí están. ¿Cómo se organizan fácilmente? Pues busque dos números que multiplicados den 24. En este caso, miren, el 1 y el 24 multiplicados dan 24. El 2 y el 12 multiplicados dan 24. El 3 y el 8, esa pareja de números multiplicados dan 24. El 4 y el 6 multiplicados dan 24. Esa es la forma de conseguir números, los divisores del 24. Voy a hacer un ejemplito aquí rápido. Voy a decir que mi conjunto P son los divisores del 20. Entonces busco dos números que multiplicados den 20. En este caso, el 1 con el 20, ¿cierto? ¿Qué otras parejas de números dan multiplicados dan 20? El 2 con el 10. ¿Qué otra pareja de números distintos a los que ya he tomado dan 20? El 4 con el 5. Y ya no hay más. ¿Qué me quedaría por hacer? Organizarlo. Porque como es un conjunto numérico, debe ir desde el más pequeño hasta el más grande. Separados con coma y entre llaves. Ahí está mi conjunto P, que dije que eran los divisores del 20. Ok. Ejercicio E. H es el conjunto formado por los múltiplos del 4. Ese les corresponde a ustedes como ejercitación. Ahí está la respuesta de todos modos. El conjunto de representar en un diagrama lineal los siguientes conjuntos, o sea, en una línea recta. El conjunto de números enteros mayor o igual que menos 4 y menor o igual que 6. Entonces yo tengo una recta numérica, voy a colocarlos mayores o iguales que 4. Ojo, enteros. Entonces el menos 4, ¿cierto? Porque es mayor o igual. El menos 3, el menos 2, ¿hasta dónde voy? El menos 1, que estaría el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y hasta el 6. Ahí todos los que quedaron con rojito son los números mayores o iguales que menos 4 y menor o igual que 6. El conjunto de números reales mayores que menos 4 y menores que 6. ¿Cuál es la diferencia entre este y este conjunto? Miren, que aquí dice reales, aquí dice enteros. Entonces, empieza aquí, ¿cierto? En menos 4. Termina en 6, pero ahora sí voy a tomar todos estos. Te rayo toda la sección o la parte de mi recta numérica que cumplen con eso, para que sea una recta, unos números reales. Ejercicio B, el conjunto de números reales menores o iguales que 6. Menores o iguales que 6, arrancaría aquí en 6. Y los menores, como son todos los reales, ¿cierto? Entonces debo rayar toda mi recta numérica. ¿Hasta dónde? Pues como no me dice hasta dónde, pues debe ir hasta menos infinito. ¿Listo? Ok. Determinación de un conjunto. Para determinar un conjunto por extensión se nombra cada uno de los elementos del conjunto. Para determinar un conjunto por comprensión se determina una característica común de todos los elementos. Determinar por extensión los siguientes conjuntos. Estoy buscando todos los números naturales comprendidos entre 2 y 8. Ya lo hicimos. Perdón. Ya lo hemos venido haciendo. Entonces voy a decir que R es igual a comprendidos entre 2 y 8, pero sin incluirlos el 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí están todos. B. Entonces estamos buscando todos los conjuntos, todos los números enteros pares entre menos 10 y 17. Les voy a decir que mi conjunto S es enteros pares entre menos 10. El menos 8, el menos 6, el menos 4, el menos 2, el 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Ahí están todos mis números pares, enteros pares, entre menos 10 y 17. El ejercicio D, C, le corresponde a ustedes. Son los números múltiplos de 5 menores que 36. Listo. Ahora vamos a hacer
Dice determinar por comprensión los siguientes conjuntos. Entonces, comprensión es cuando yo doy una o varias características de esos elementos que forman el conjunto. ¿Listo? Entonces dice aquí que mi conjunto A son los elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿De qué forma se podría dar una o varias reglas de esos elementos? Piénselo un momentico. Aquí yo le doy una respuesta porque pueden haber varias que funcionan. Entonces son, A es el conjunto, esto es necesario colocarlo cuando lo hago por comprensión, que significa que estoy buscando números naturales, mayores o iguales que 0, ¿cierto? Todos son mayores que 0, iguales que 0, y menores que 9. ¿Listo? Podría ser también que A fuera el conjunto de los dígitos, porque esos son los dígitos, ¿cierto? Los dígitos son los números con los que formamos todos los demás números que conocemos. Bueno, el B dice que los elementos son 0, 4, 8, 12, 16, 20 y un poco de punticos que significa que sigue indefinidamente. Deme una o varias características de estos elementos. Yo le coloco una respuesta ahí. B, X tal que X, son números múltiplos del 4, ¿cierto? Mire, todos son múltiplos de 4, los que están en la tabla del 4. El C, 1, 2, 3, 4, 9, perdón, aquí 9, 6, 12, 18 y 36. 1, 2, 3, 4, 9, 6, 12, 18 y 36. Este se lo dejo a usted para que lo haga en su casa, lo intente hacer, si no puede me pregunta en clase. Relación de pertenencia. Un elemento pertenece a un conjunto si cumple con las características que determinan el conjunto. Para indicar que un elemento pertenece o no, pertenece al conjunto, se utilizan los símbolos, una especie de E o una E tachada. Esta E significa pertenece y esta E tachada no pertenece. Por ejemplo, si es el conjunto formado por los vocales de la palabra miel, se tiene que A no pertenece al conjunto A, pues A no hace parte de las vocales de la palabra miel. Miremos, vamos a llamar A, dice que A es el conjunto formado por las vocales de la palabra miel. Entonces, ¿cuáles son? La I y la E, ¿cierto? No tengo más vocales en la palabra miel. Entonces pregunto, ¿A está en mi conjunto A? No, entonces se dice que no pertenece, ¿cierto? Y me dicen aquí, I pertenece a A. Claro, mírelo, aquí está. Ahí está metido entre mi conjunto A. ¿Listo? Y E también está en el conjunto A. Ok, eso es pertenecer o no pertenecer. Entonces vamos a hacer los últimos ejemplitos. Dice que F son los números impares mayores que de menos 5 y menores que 20. Les pregunto, ¿8 pertenece o no pertenece a F? ¿Lo dejo así o lo tacho? Esto es pertenece. Si lo tacho, no pertenece. Claro, 8 está en F, ¿cierto? Mire, el 8 está entre menos 5 y 20. El 30 no pertenece, entonces le coloco la E y la tacho. No pertenece al conjunto F. 0 pertenece, ¿cierto? Al conjunto F. Y estos dos los dejo para que ustedes los realicen. ¿Listo? Si tienen alguna duda, pregunten en la clase. Muchísimas gracias por la atención, por favor. Buena disposición para ver el video. Usted sabe que lo puede devolver y volver a mirar. Y yo voy a estar en clase para aclarar dudas.